Aprovechando su presencia, el presidente de Cuba hizo unas expresiones importantes, hizo unas expresiones históricas, también se pudiesen definir así, hablando sobre la crisis que enfrenta la isla y sugiriendo el fracaso del comunismo. Vamos a ver el reportaje. Aquel silencio habitual y el muro impenetrable que parecía sostener a la isla caribeña de Cuba bajo el régimen comunista podría estar colapsando de manera dramática. Hace pocos días, su presidente Miguel Díaz-Canel admitió que Cuba está sumida en una grave crisis. Reconoció que escasean los alimentos, las medicinas y que enfrentan apagones masivos. La inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población. Desglosemos la situación. En la economía, funcionarios cubanos están intentando impulsar la actividad, principalmente a través de las exportaciones. Con relación a la energía eléctrica, hoy Cuba tendría el mayor apagón, dejando sin luz al 58% de la isla. El gobierno cubano mantiene la crítica al endurecimiento de las restricciones estadounidenses. Lo cierto, no hay dinero para importar combustible y las averías en las centrales eléctricas son constantes. El malestar de la población ha llevado a que desde hace 2 años cubanos se hayan manifestado en protestas en las calles bajo una consigna común: necesitan energía eléctrica y comida. Aunque el gobierno sabe las necesidades que sufre el país, el presidente dijo que nadie espere soluciones fáciles o inmediatas, sino más trabajo y resistencia. Pero lo cierto es que el panorama no luce optimista y el desafío para el régimen es enorme. Dalmau, ¿este es el fin del comunismo? Mira, yo no había seguido la noticia, me entero ahora por el reportaje de Margarita, pero ciertamente es penoso ver un pueblo que esté pasando por esas vicisitudes. Y ciertamente esas son circunstancias que llevan a transformaciones, lo cual entonces me obliga a aterrizar en Puerto Rico. Fíjense los paralelismos. La falta de acceso a un sistema energético que sea estable, que estamos sujetos a los apagones, que eso crea malas condiciones para desarrollo económico, falta de acceso a alimentación. En Puerto Rico hay un problema de seguridad alimentaria y además vimos recientemente que con el tema de la enorme dependencia, cosa que ustedes descubrieron aquí, si se afectan las transferencias del PAN, por ejemplo, hay personas que se quedan sin poder consumir su canasta básica alimentaria, lo que tiene que ver con desarrollo económico, entre otras cosas. Tenemos que enfocarnos en Puerto Rico también en transformar lo que son esas condiciones. Ustedes ahora hace un rato tuvieron al director ejecutivo de Luma y vemos que son justificaciones tras justificaciones, pero no hay nunca la explicación concreta para que el país pueda estar tranquilo. Sin embargo, volviendo a Cuba, yo no recuerdo ni a Raúl Castro ni a Fidel Castro hablar de esta manera. ¿Por qué ese reconocimiento explícito de la crisis en Cuba en este momento específico? Mira, yo puedo especular. Yo creo que en la medida en que luego de la caída del bloque soviético hubo una transformación política global. Ahora estamos viviendo tiempos en donde hay 3 grandes elefantes, ¿verdad? Los Estados Unidos, Rusia y China. Por lo tanto, en esa pugna geopolítica, Cuba se ha quedado aislado tanto por la imposición del bloqueo como por las condiciones y la falta de interés. Los adelantos tecnológicos no han convertido, en el caso de Puerto Rico, el interés militar es uno incidental. En el caso de Cuba, pues también tienen sus bases militares con Guantánamo y sin embargo tampoco es el eje de la relación política de Estados Unidos con el hemisferio. Tienen más de 22 instalaciones militares en la América Latina y el Caribe. Así que habría que ver, y ciertamente el problema es real y por lo tanto uno tiene que solidarizarse con las condiciones que está viviendo todo pueblo que tiene que enfrentar esas condiciones. En mi caso, por eso yo insisto, en ocasiones nosotros en Puerto Rico, por las narrativas con las que nos educamos, vemos esos pueblos y la realidad de esos países como que con un cierto aire de superioridad en el caso nuestro. En Puerto Rico también hay pobreza, en Puerto Rico hay gente que se acuesta con hambre, en Puerto Rico hay gente que vive sin acceso a un sistema de salud de calidad. Debemos enfocarnos, antes de juzgar otros pueblos, en cómo nos encontramos y lo que tenemos que hacer para enfrentar los retos que tenemos nosotros como país. ¿Qué quiso decir usted cuando en sus redes escribió "los buenos somos más y los días de abuso están contados"? Bueno, me refería que en efecto las acciones de la gobernadora en estos días es el recordatorio más reciente de las actitudes dictatoriales del gobierno PNP. El oscurantismo es la orden del día. El encubrimiento es el método y la corrupción es la consecuencia. Cuando se aprueban medidas legislativas que le cierran el paso a la información a la ciudadanía, a la prensa en su rol de fiscalización,
Eso es parte fundamental de un sistema democrático al que todos aspiramos. El que mucha de la información que en comunidades que se ven afectadas por desplazamientos, por impactos ambientales, por distintas iniciativas que se toman, es porque tienen acceso a información que buscan. En la medida en que eso se limita, ya entonces tenemos un gobierno que no gobierna, es un gobierno que se esconde. Y ese es el planteamiento que yo estoy haciendo, el que a un año de comenzar este gobierno, que hizo una serie de promesas, no solamente es que se han incumplido esas promesas o no se han atendido, sino que las acciones que han tomado son contraproducentes a los mejores intereses de las aspiraciones democráticas del país. Se alcanza un consenso cuán difícil es entre los 3 partidos políticos y los independientes en Senado y Cámara para eliminar el privilegio de la casta de los exgobernadores a sus escoltas, que ese dinero se redirija para la seguridad pública del país. Y la gobernadora básicamente lo veta para presentar un proyecto de ley para garantizarse ella su escolta cuando sea exgobernadora. Es decir, ¿cuánto más van a abusar del país? Y por eso es que digo, los buenos somos más, el compromiso con el país es superior y tienen sus días contados. Dalmau, gracias. Gracias por la a usted, conversación. Laisa, gracias al panel, gracias a la ciudadanía. Y hablando de escoltas, llega nuestro panel político. Kimberly. Así es, Laisa, pero antes usted votó la encuesta, claro. ¿Cuál debe ser el futuro político de Juan Dalmau? Ya los resultados están en pantalla. 15% opinó que es la gobernación, 10% alcaldía y 75% dice que no debe correr. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros. Mira, amplíame ese zoom ahí. ¿Sabe por qué? Porque la guerra por escoltas continúa. La gobernadora veta proyecto y radica uno nuevo. Ya está aquí. Mire, su panel político favorito. ¿Qué pasará? Ellos lo van a analizar. Y hoy fue el último adiós de Rafael Itier y le traemos todos los detalles.